Pues nada, muy buenos días, muchísimas gracias. Sabemos que es un día más complicado que lo habitual porque estamos en un día entre festivos, ¿no? Aprovecho para volver a presentar a Fermín Delgado, que como saben es el viceconsejero de Hacienda y responsable de coordinar este departamento tan fundamental en cualquier gobierno, y al director general de presupuesto, a Luis Márquez, persona clave en la estructura de gestión del departamento y responsable operativo del proyecto de ley que hoy hemos entregado al presidente del Parlamento. Por lo tanto, aprovecho para no solo reconocer el trabajo de Fermín y de Luis, sino de la gente del departamento, que es gente, además de alto nivel, muy comprometida y que no se entiende este punto de entregar un proyecto de ley tan trascendente como este, el cuarto en la legislatura, sin la colaboración, sin la profesionalidad, sin la entrega, sin la solvencia del staff funcionarial y de los equipos directivos, hoy encarnados aquí por el viceconsejero y por el director general. Yo voy a tratar de explicarles este asunto de manera rápida, lo haré de pie, procuraré ir rápido en las cosas que razonablemente ya se conocen y me paro un poco en los temas menos conocidos, ¿no? Vaya yo. También tiene papeles ahí que apunta mano. Pues nada, primera consideración, este presupuesto, como los anteriores, son una respuesta de progreso frente a las crisis, porque en esta ocasión, en este cuatrienio, hemos vivido crisis diversas y el presupuesto se ha convertido en un instrumento para abordarlas desde el papel del sector público. Digamos que esta expresión no es casual, sino que condensa, representa esta idea de que la ley de presupuesto es una respuesta de progreso frente a las crisis, y esto yo lo hago extensivo a los 3 años anteriores. Pasamos. Yo me lo sé de memoria, pero tiene, además, se tupió. Se tupió. Ese es un término muy nuestro. Se me tupieron las cañerías. Hola Isabel, no te había visto. Ah, es nuestro del Parlamento. Va, me ahorro el comentario. Vale. Primera, hay que darle atrás. Aquí. Estas cuentas del 23 son cuentas con una orientación. Todos los presupuestos no son iguales. Este es un presupuesto, como los anteriores, con una orientación progresista y que están diseñados y previstos para responder a esta etapa histórica que ha sido muy complicada y que hemos vivido pues la sociedad canaria con mucha intensidad. Me refiero desde la pandemia al volcán, a los incendios, a la crisis de Thomas Cook, ahora para rematarlo, a la inseguridad, a la guerra y a la inflación. Y lo hemos hecho, creemos desde nuestro punto de vista, sin dejar a nadie en la cuneta, en lo que depende de un presupuesto público, porque milagros no hacemos. Los presupuestos tienen una capacidad de influencia y esa la hemos puesto al servicio del reforzamiento de la sanidad, de la educación, de los derechos sociales. Sin duda ninguna hemos tratado de responder y apoyar a los sectores más dañados por la crisis, desde las familias a las empresas, y todo esto tratando de contribuir con este potente instrumento económico que es una ley de presupuesto en la recuperación de la economía y el empleo. Para que esto haya sido posible, la clave ha estado en la estabilidad del gobierno. 4 fuerzas políticas distintas que juntan sus fuerzas antes de esta situación crítica
y lo hacen con una orientación política claramente progresista, en defensa de la mayoría social. Y este presupuesto pone para el año 23 al servicio de la ciudadanía canaria, al servicio de la mayoría social, nada más y nada menos que 10.180 millones de euros, un 11,9% más que el año en curso, pero tengo mucho interés en hacer esta referencia que la haré a lo largo de la exposición unas cuantas veces. El presupuesto inicial del 19 fue de 7.855 y el presupuesto inicial del año 23 será de 10.180, un 29,6% más, 2.325 millones de euros más que el presupuesto inicial del 19. Y esto con un dato que desgraciadamente nos acompaña. La economía del 19 seguirá siendo más importante en términos cuantitativos que el final del 23 según nuestras previsiones. Es decir, que en un contexto de retroceso sensible de la economía, los presupuestos en el cuatrienio han aumentado un 29,6% en presupuestos iniciales, porque tendremos ocasión más adelante de hablar de los presupuestos definitivos, de lo ejecutado, que será sensiblemente superior a las cantidades de los presupuestos iniciales en los 4 años, ¿no? Por lo tanto, un presupuesto para el 23 de 10.180 millones, que en el marco de este cuatrienio representa un incremento de los presupuestos en el cuatrienio de un 29,6%, en términos absolutos 2.325 millones más. ¿Para qué han sido estos presupuestos del 23? Pues como ha sido un elemento identitario de este gobierno para las políticas públicas, para la mayoría social, para las políticas para proteger a los que más necesidades tienen. 7.478 millones en el llamado gasto social, pasando en este cuatrienio de 5.699 a 7.478, con un más 31,2%. ¿Esto qué significa? Más recursos para la sanidad, para la educación, para los derechos sociales, para la vivienda, para el empleo, para la administración de justicia. En esta comunidad, como en la mayoría, la estructura competencial del gobierno está vinculada a la gestión de los servicios públicos esenciales y claramente el presupuesto del año 23 vuelve a ser una apuesta muy importante hasta los 7.478 millones, nada más y nada menos que un más 9,46%, con esta referencia del cuatrienio que yo creo que ilustra el esfuerzo de estos difíciles 4 años, ¿no? No solamente hemos protegido y ayudado al elemento esencial del autogobierno, que son la prestación de servicios, sino que hemos hecho un gran esfuerzo para destinar recursos al capítulo 6 y 7, a las inversiones reales, a las transferencias de capital, porque somos conscientes de que aquí está una parte de las necesidades de la economía canaria, al servicio de la inversión productiva y el empleo. Las inversiones del gobierno en el capítulo 6 y 7 aumentan para el próximo año 377 millones de euros. Nos vamos hasta los 1.764 millones, nada más y nada menos que un incremento sobre el presupuesto del 22 del 27,1. Y vuelvo a hacer esta referencia del cuatrienio, de los 1.080 millones del presupuesto inicial del 19 a los 1.764 del 23, nada más y nada menos que un incremento en inversiones del 63,3%. Tiene esto mucho que ver con el papel que el sistema público tiene en la economía. Es decir, el sector público no solamente provee servicios, sino que es un actor principal en la estructura económica de cualquier país. Entre más desarrollado, más importante es el sector público, por cierto, con alguna exceptuación en el planeta, pero la inmensa mayoría de los países más desarrollados tienen un sector público potente y que además se oriente en inversión y por lo tanto en infraestructuras y servicios, tiene mucho que ver con el crecimiento económico y el empleo. Es muy importante este parámetro. Si importante es el esfuerzo que hacemos en gasto social, muy importante es el esfuerzo que hacemos en inversión, porque esta está asociada al crecimiento y al empleo, y la apuesta es
inequívoca el año en curso y en el cuatrienio. Y la tercer gran componente del presupuesto de nuestra comunidad es la apuesta por los sectores económicos, la apuesta por las políticas sectoriales con perfil económico, que son la agricultura, el turismo, la economía como departamento y la transición ecológica, que experimentan un incremento de 110 millones de euros con respecto a las cuentas iniciales de este año y que nos vamos a 695 millones, un más 18,8%, las políticas llamadas sectoriales, los recursos que el Gobierno destina al sistema turístico, a la industria, a la agricultura, a la transición ecológica, etc. Y volvemos a la referencia del cuatrienio. El presupuesto inicial del 19 tenía para estos contenidos 378 millones y nos vamos en este cuarto año a los 695,4, lo que representa un 83,6% de incremento de estos elementos del presupuesto, insisto, destinados a apoyar, a proteger el sistema económico esencialmente privado, porque la industria, la ganadería, pues el turismo, pues estamos hablando de sectores evidentemente privados. Una apuesta, por lo tanto, también por los sectores económicos. Estos serían los tres grandes componentes. Esta es la primera decisión de la ley de presupuesto, 1.180 millones para políticas sociales, para inversión y para los sectores económicos. La segunda decisión de la ley de presupuesto es esta, volver a ajustar fiscalmente nuestro sistema para apoyar a los que lo necesitan. Esto lo hemos hecho desde el principio de la legislatura. Primero, eliminando el IGIC al material sanitario durante 2 años y medio. Durante 2 años y medio, todo el material sanitario para facilitar la respuesta a la pandemia tuvo IGIC 0 en nuestra comunidad. También en estos años hicimos una rebaja de todos los impuestos y, por supuesto, los aplazamientos para las actividades desarrolladas en la reconstrucción de la isla de La Palma, de manera que eliminamos el IGIC y bonificamos los impuestos que estaban en nuestra mano y, por lo tanto, se hizo un ajuste fiscal para la gente desfavorecida de La Palma. Y hemos hecho también algo insólito y que no ha hecho nadie, y es que a las 7.000 empresas en Canarias intensas en consumo de combustible le devolvemos el 100% del impuesto especial del combustible, que ni lo hace nadie en Europa ni nadie en España. Esos ajustes fiscales selectivos, quirúrgicos, temporales, sobre sectores vulnerables que hicimos durante estos años, se repite ahora en relación al IRPF, pero en esta ocasión también sobre los sectores más desfavorecidos, que serían rentas bajas y medias. Con efecto 1 de enero del año 22, esta rebaja fiscal afectará a los contribuyentes que presenten su declaración el próximo año, pero referido al ejercicio del año 22, y lo hacemos en base a tres actuaciones. Una sería la deducción extraordinaria por alza de precios, la más importante, por cierto, en términos cuantitativos. La segunda, intensificando, esta sería de las medidas. Dale atrás, Martín, y luego entramos aquí para que vean un poco. Bueno, deducción extraordinaria por alza de precios, aumentos de las deducciones que ya existen de manera intensa y la ampliación de la base liquidable de los primeros 4 tramos de la parte canaria del IRPF, el tramo autonómico. Esto va a representar, esto es muy importante, para desmontar discursos enlatados, ¿no? Esto representa 105 euros de ahorro medio por contribuyente. Nosotros tenemos 954.000 contribuyentes del IRPF y el ajuste van a ser 100 millones de euros. Dividiendo los 100 millones de euros por los 954.000 contribuyentes da 105 euros por contribuyente. Les añado esta información porque cualifica lo que hacemos y pone a cada cual en su lugar. En Madrid, el paraíso de las rebajas fiscales, el IRPF se rebaja en 200 millones en el año 22 y se distribuye esos 200 millones entre 3,5 millones de contribuyentes del IRPF. Y eso sale
Una rebaja media de 57 euros por contribuyente y año. Pero nos vamos al otro paraíso de las rebajas fiscales, Andalucía, 124 millones de euros sobre 2,2 millones de contribuyentes del IRPF y eso sale 56,4 euros por contribuyente y año. Foto, y por lo tanto indiscutible. 105 euros de ahorro medio por contribuyente frente a 54 euros de ahorro por contribuyente, perdón, 57 y 56,4 en Andalucía. Pero lo más importante no va a ser eso, como luego demostraremos en este tema, sino cómo se distribuye este ahorro medio. Nosotros a los que más lo necesitan y ellos sin discriminar renta. Y ahora nos vamos a los tres componentes. Este ajuste fiscal lo hacemos sobre tres figuras. Una deducción extraordinaria por el alza de precios que se hace sobre la base imponible hasta 20.000 euros, 225, aunque el salario bruto es de 23.300, 175 euros sobre la base imponible entre 20 y 25.000 euros, aunque el salario bruto será hasta 28.700, y 125 euros entre 25 y 30.000 euros de la base imponible, aunque el salario bruto estaría en 34.000 euros. Cuando se hace en pareja, eso es un contribuyente, pero si se hace los dos contribuyentes de una pareja, pues se eleva en 10.000 euros la tributación conjunta. Este es el elemento central del ajuste fiscal, la deducción extraordinaria por el alza de precios con estos tres tramos que les comento y que les daremos también para que dispongan de ello. El segundo elemento es intensificar las deducciones que ya tenemos en el IRPF para este ejercicio, para facilitar la vida a los contribuyentes, en este caso, por debajo de 39.000 euros, aunque aumentamos un 10% hasta los 42.900, estamos hablando de que estas familias van a tener unas deducciones en el tramo autonómico de un 20% más de lo que tenía en todos sus epígrafes, exceptuando el 40% en el caso de las hipotecas, inversión en vivienda, estamos hablando esencialmente de hipoteca, y un 40% también de estas deducciones por obra a las personas discapacitadas. De manera que, además de la deducción extraordinaria por el alza de precios que antes comentábamos, se añade las deducciones autonómicas del IRPF que teníamos un 20% todas, menos estas otras que son un 40%. Esto afecta al 35% de los contribuyentes, el anterior lo tienes en el pantallazo, afectaba a un 85% de los contribuyentes. Y la tercera medida es esta, un ajuste fiscal selectivo en el IRPF, la ampliación de los tramos autonómicos del IRPF en la base liquidable. Lo que hacemos es que los primeros 4 tramos se aumentan 4,5, el primero, 4,3, 4 y 3,5%, de manera que, aunque aumente la base liquidable, no se tocan los tipos, pagan los mismos impuestos. Se trataría de que las rentas bajas y medias en el IRPF se aproximen al valor real de las nóminas de los trabajadores y no al nominal. Esta sería la tercera medida, esta afecta al 95% de los contribuyentes y aquí es hasta 53.000 euros, que con el 10% en pareja se va a 50, no me acuerdo, estaba en la diapositiva anterior. No, está aquí. Estos son liquidados hasta 55.295%. Es decir, que nosotros vamos a rebajarle 100 millones a la gente que menos tiene sobre 3 actuaciones. Deducción extraordinaria por alza de precios, la más importante, intensificación de las deducciones preexistentes, todas un 20% y 2 un 40%, y este proceso de aumentar las bases liquidables para que paguen por la renta real y no por la renta nominal. Estas 3 medidas, ahora las vemos, no se hacen de forma lineal, no se hacen a todo el mundo igual, se hacen, y miren ustedes los datos que son incontestables. Una renta de 18.300 euros con estas características, 2 hijos, 400 de gastos de estudio, 600 de enfermedad, con una hipoteca de 7.200, una persona que gane 18.300 euros, la base imponible es de 15.500,
va a tener un ahorro individual de 349,9, 350 euros. Y si está en pareja y tiene las mismas condiciones, porque hay que poner casos concretos, pues tendría un ahorro de 700 euros. Si fuera de una renta de 24.500, base imponible 21, serían 264 euros y medio, y si es en pareja, 529 euros. Y si fuera una renta de 45 con una base imponible de 40, el ahorro sería de 218 si es un individuo y si es pareja 436. ¿Seguimos? Y para que la progresividad quede fuera de duda, estos son los datos. 15.500 euros, base imponible, 349, en total 349 y las deducciones 366, ahorro fiscal de 21, 264, total aquí 218. Y muy importante, pero muy importante, es la comparación con los otros, ¿no? Porque uno valora las cosas que hace en función de lo que has hecho en el pasado y te comparan con tus homólogos. No te vas a comparar con Ruanda, ¿no? Habrá que compararse con el resto de España. Y lo que dice el ahorro fiscal de Madrid es que una renta de 20.000 euros se ahorra 80 euros al año. Esto es en sus ejercicios publicados, es decir, lo que ellos han sacado. La renta de 32.000 euros, 154, por cierto, una renta de 90.577. Poniendo en evidencia que hemos hecho un ajuste fiscal para rentas medias y bajas en el IRPF para el año 22 para proteger y ayudar a las rentas medias y bajas con estas tres grandes medidas, que es la deducción extraordinaria, las deducciones habituales intensificadas y ese incremento de la base liquidable para aproximar renta real a renta nominal. Y la tercera decisión de la ley, por dar brochazo, distribución de los recursos financieros en las tres grandes políticas, ese ajuste fiscal, que no es el único, hacemos algunas cosas de orden menor, es un nuevo impulso a La Palma. El Gobierno ha estado del lado de La Palma desde el minuto 1 y volvemos a expresar un compromiso inequívoco del Gobierno de Canarias en relación a la isla de La Palma, con una disposición de un crédito de 100 millones de euros habilitado en función de la demanda y necesidades que establezca el plan de reconstrucción y en torno a 60 millones de euros nominados en los distintos departamentos, sean capítulos 1, 2, 4, 6 o 7. Este año en curso teníamos también habilitados 100 millones y hay comprometido. El sistema de información aquí hay que perfeccionarlo, porque no está ni capítulo 1 ni 2. Hay en torno a 97 millones comprometidos. Lo importante es que La Palma, el próximo año, para las políticas que se decidan por quienes tienen la responsabilidad del proceso de reconstrucción, hay disponibles 166 millones, 4 veces más que el presupuesto estatal. 4 veces más que el presupuesto estatal. 60 nominados, consignados en políticas concretas en virtud del volcán en los distintos departamentos, que cada responsable explicará en esta Cámara cuando le corresponda, y 100 millones de habilitación de un crédito como el año en curso. Estas serían las tres grandes decisiones de la ley de presupuesto. Lo hacemos en un contexto complicado. El mundo está tensionado en todos los órdenes, en el orden de la seguridad, pero en el orden económico, y los datos son los que ven ustedes ahí, estos datos del Fondo Monetario Internacional de octubre de este año, y estamos hablando de que del 6% de crecimiento del PIB mundial el año 21 nos vamos a ir al 2,7%, y miren la distribución interna en los grandes bloques económicos. Estados Unidos un 1%, Japón un 1,6%, y el Fondo Monetario otorga al crecimiento de la economía de la eurozona un 0,5%. China siempre por delante, pero muy por debajo de lo que viene siendo habitual, un 4,4%. ¿Qué quiere decir? Que estamos en un momento complicado. Seguimos. En el caso español, lo propio, 5,5% el 21, una previsión en el 23 del 2,1%, una tasa de paro del 12% y una inflación del 3,8%. Esto ya está siendo cuestionado por algunos analistas
que puede que España en el 23 esté bastante por debajo de eso. Está hablando en el 1,3, 1,4, algunos el 1,5, pero bueno, estos son los datos que tenemos del propio ministerio. Y nos vamos a nuestras previsiones. Es evidente que estamos viviendo en el contexto que estamos viviendo y nosotros sí que hemos demostrado el año 20, 21, 22 y demostramos el 23 que estamos haciendo presupuestos prudentes, responsables y realistas. No hemos fallado en nuestras previsiones, los datos son incontestables. En todo caso, nos hemos quedado cortos en los ingresos porque la realidad luego se nos impone con más ingresos de los previstos inicialmente. Hacemos unas previsiones macroeconómicas que las hace el Departamento de Economía y la Viceconsejería, con un escenario central y un escenario más conservador, más prudente. Nosotros aceptamos todas las previsiones del escenario central, pero hemos utilizado la previsión de crecimiento del PIB real del 1,3 para el 23 por ser más prudentes que nadie, ¿no? Para reducir riesgos de errores. Es decir, aceptamos el cuadro del escenario central, pero en la previsión de ingresos que compete a Canarias hemos utilizado el 1,3. Y hay que decir también para nuestros amigos que el cuadro macroeconómico ha sido ya avalado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal en un informe de hace 4 o 5 días, ¿no? Dicen que las previsiones que hacemos en Canarias son prudentes y razonables. Pero quiero destacar eso, prudentes, realistas, sensatas y además avaladas por... Pero hay riesgo, la guerra sigue y por lo tanto tenemos un problema en las materias primas, sin duda ninguna tenemos un problema con la subida de tipos, que como saben está siendo intensa por los bancos centrales, también el europeo, persiste problemas en las cadenas de producción, sobre todo las que dependen del sudeste asiático, la COVID sigue produciendo restricciones en las producciones, tenemos un incremento de los costes del transporte aéreo que pudiera afectarnos, aunque las previsiones de reserva son importantes y de disponibilidad de plazas aéreas son muy importantes, pero es evidente que este es un riesgo que está ahí. Y también tenemos un asunto referido a la devaluación de las monedas, especialmente el Reino Unido, que saben ustedes que el liberalismo se ha dado un tropezón muy importante con la primera ministra que duró unas semanas, ¿no? Con esa política ultraliberal que algunos destacan y cuando se lleva a la práctica casi se carga la economía británica y han tenido que salir corriendo y sustituirla. Bueno, pues hay un problema de devaluación de las monedas, de la libra, que encarecerá los paquetes turísticos hacia el resto de Europa. Y también hay una pérdida de peso de la capacidad de compra del euro y que esto compromete las importaciones fundamentalmente de combustible. Estos son riesgos globales que nos afectan, que tenemos que tener presentes. En el ámbito propio, pues la inflación nos está afectando, sin duda ninguna, comprometiendo el consumo de familias, de empresas y también, sin duda ninguna, de las propias administraciones, y eso a pesar de los buenos datos de empleo. Los precios aumentan y eso que los componentes fundamentales de la inflación en Canarias, que serían los productos energéticos y la cesta de la compra, tienen IGIC cero, pero es evidente que esto nos afecta. Y luego tenemos el incremento de tipos que ya vamos por el 2%, el Euribor estaría al 2,5% y que afecta a las hipotecas de la renta, bueno, de todo el que tenga hipoteca, que mucha gente, pero afectando más las rentas medias y bajas. Por eso el 40% de incremento de las deducciones por hipotecas en el apartado anterior. Esto es reconociendo que el mundo está mal, que las cosas son complicadas, pero estos son nuestros datos. Estos son nuestros datos y sin echar las campanas al vuelo reconozcamos las cosas buenas que van pasándonos. Y es que este año creceremos en el PIB nominal pues 3 puntos por encima del resto de España, que tenemos 188.000 parados registrados, no ocurría esto desde hace una década y media, y eso que la población aquí no es estática, la población crece, este es un dato positivo, 188.000 personas, son un montón de personas, pero antes eran 237.000, este es un dato, insisto, que no encuentra registro, te tienes que ir a antes del 2008, y en este periodo de tiempo la población canaria no estuvo
congelada. Creció mucho más que en el resto de España y por lo tanto es un dato muy positivo. Y el más importante desde mi punto de vista es los cotizantes de la Seguridad Social, 852.000, récord no prepandémico, sino récord histórico, ¿no? Por lo tanto, esta foto venía bien. Los ingresos, aquí por capítulo, esto a efectos de la contabilidad pública, estos son la previsión de ingresos, pero yo creo que lo importante aquí es esto. Sé que esto de luego está desglosado porque hay una parte de los impuestos directos y de las transferencias corrientes y de capital. Lo más importante de este presupuesto de los ingresos es que la financiación autonómica aumenta un 23,4%, casi 1.000 millones de euros entre cantidades a cuenta y liquidación, que es lo que nos permite tener unos ingresos sensiblemente superiores al año anterior de un 10,9% los ingresos no financieros. Los gastos, que esta se la daremos ahora también, por capítulo. El capítulo 1 sube un 8,48. La razón es el incremento salarial de los empleados públicos, el incremento de las cotizaciones y la consolidación de las plantillas, esencialmente sanidad y educación. Los gastos financieros aumentan porque el 23, la parte que corresponde, pues los intereses aumentan y por lo tanto son importantes relativamente, porque la deuda nuestra era más baja y seguirá siéndolo a final del 23. Y aquí las transferencias, aquí yo destaco mucho el capítulo 6 y 7. El capítulo 6, inversiones reales, aumenta 237 millones, un 32%. El capítulo 7, transferencias de capital, aumenta un 21% y esta media el 27-18 que antes veíamos. Estos gastos por capítulos yo creo que sería lo más destacable. Y por secciones, que este sí que no lo tienen, pues aquí lo que hacemos es todas las secciones del presupuesto con sus incrementos, donde verán, bueno, ahora veremos, esto se lo vamos a dar para la gente que maneja este tema. Vámonos al pantallazo donde destacamos las más importantes. El Servicio Canario de Salud aumenta 331,7 millones de euros, que es más del doble de lo que aumentó este año, que fueron 164 millones. Y nos vamos a 3.793 millones de euros, un presupuesto inicial en la sanidad pública. La educación, y en torno a un 9,5 de crecimiento. La educación aumenta 189 millones de euros y nos vamos a 2.326 millones y nos vamos a un 8,50 y pico, ¿no, Luis? 8,8 en educación. Estos son los grandes consumidores del presupuesto porque estas son nuestras competencias. Es decir, y esto le pasa al resto, con menos intensidad, pero le pasa al resto. Servicio Canario de Salud, 331,7 millones más, educación, 190 millones más. En términos relativos, por ilustrar el tema, transición ecológica es un departamento muy importante, aumenta un 20,71%, 43 millones, para situarse en 250 millones. Economía, el departamento, 19,1%, 19 millones más, hasta los 121. Y muy importante, derechos sociales, que experimenta un crecimiento del 15,38, 89 millones más, y consolida 669 millones en el presupuesto del 23. Esta es otra información que suele despertar interés, que es la parte del capítulo 6 y 7 que se insulariza. Hay una parte que se queda en bolsas comunes porque actúan sobre el conjunto del archipiélago. Yo destacaría de este tema pues el crecimiento, evidentemente, de las inversiones en el exterior, de las 7 islas y de varias islas. Y destaco, por primera vez, La Graciosa, octava isla del archipiélago, según nuestro estatuto, insulariza sus inversiones y llevará en el presupuesto que hoy entregamos 3.188.000 euros de inversión del gobierno en la isla de La Graciosa, por primera vez en la historia, reconociendo que no somos 7, somos 8 islas, como bien dice y de forma acertada nuestro estatuto. Todas las islas suben, la más que sube es La Palma, Lanzarote, Fuerteventura, en menor medida, bueno, ahí las tienen, como las van a tener no me detengo, pero sí destaco que La Graciosa tiene 3,2 millones de euros, 3.188.000 euros en infraestructura de mejora de las condiciones de vida de la gente que allí vive, ¿no?
Vamos. Y luego este que yo tengo especial interés, no porque considere que esto es una etapa del gobierno de progreso, yo estoy deciden los ciudadanos, pero este cuatrienio hay que interpretarlo en sus justos términos, ¿no? Y yo tengo especial interés en que se vean las cosas de estos 4 años, el peor cuatrienio de nuestra historia, con la economía privada bajo mínimo, con gravísimos problemas de todo orden, desde la pandemia a los incendios, pasando por Tomascú, a la Calima, para rematar el volcán y continuamos con la guerra, con la inflación. Estos son los datos. 29, 60 más de recursos en el cuatrienio, con una distribución que ustedes tienen ahí y que antes yo les destacaba. Muy importante las inversiones reales, un 87%, y ya vimos la distribución interna que ahora se las repito. Seguimos. Aquí estaríamos hablando del gasto por secciones en el cuatrienio, donde se ven ahí los incrementos, que también ahora haremos una selección de los elementos más destacables. Vean ustedes departamentos como el de transición ecológica, como más que duplica el presupuesto en el cuatrienio y se va a un 114,70% de incremento sobre el año 19, a pesar de la que ha caído en este cuatrienio. Insisto, el conjunto del presupuesto, destaco a algunas de las secciones y ahora las vemos del cuatrienio. Ahí. Transición ecológica ha crecido en este periodo un 115%, 116 millones, hasta los 250,8 en el presupuesto del 23. Agricultura ha pasado de 88,9 millones a 150, un más 68%. Turismo tenía 76 millones y ahora tiene 173, un más 70. ¿Eso está mal? Ha ganado 76. Perdona. Ha ganado, tendría 100 millones entonces, tendría o 97, y ahora tiene 76 millones más un 77,8%. Lo digo también para aquellos que dicen que el presupuesto público solo se ocupa de la sanidad, de la educación y los servicios sociales como si fuera asunto menor, cuando esa es la columna vertebral del autogobierno, pero se ve aquí el esfuerzo que hacemos en las políticas sectoriales. La sanidad aumentó sobre el presupuesto inicial 19, 787 millones, más 26,2, la educación 573 millones, un 32,7, y derechos sociales 207 millones en un acumulado del 45%, poniendo en evidencia que la orientación de los presupuestos en el cuatrienio ha sido una orientación social, ha sido una orientación para proteger los sectores económicos y sin duda ninguna para apostar por la inversión. Bueno, que vean el gasto por habitante aumentó 1.000 euros por habitante y año en este periodo y la inversión un 27,7% y la inversión pues estaríamos con un incremento del 25,8%. Insistiendo en este parámetro a lo largo de la legislatura, hemos estado empeñados desde el departamento que una parte importante de los crecimientos fueran a la inversión, porque esa tira de la demanda, del empleo, del crecimiento, como se ha podido demostrar estos años. Y este es otro pantallazo poniendo en valor, digamos, los 3 grandes actuaciones del presupuesto. Las políticas sociales, de los 5.600 a los 7.400, 31,22% de crecimiento. Las inversiones de los 1.080 a los 1.764, 63,3%. Y el apoyo a los sectores productivos de 207 a 484, un 133,8%. Yo creo que está. En definitiva, un presupuesto en la línea de lo que ha hecho este gobierno en el cuatrienio, orientado hacia la mayoría social, con una visión de progreso, con una política anticíclica, rigurosa, solvente. Se ha demostrado eficaz y cumplible estos años y ocurrirá lo propio el próximo año. Y un aval que nuestro análisis macroeconómico, pues el AIREF lo considere acertado. Esta es la propuesta de proyecto de ley que hemos entregado hoy al presidente del Parlamento y ahora compete al Parlamento su gestión, debate, mejora vía enmienda y su aprobación, si sus señorías lo tienen a bien,
pues yo me imagino que a final de septiembre, porque no me conozco exactamente, perdón, al final de diciembre, aunque no sé si el 20 y pico, no sé cuándo es. De manera que cumplimos nuestro cuarto presupuesto, un gobierno a 4, en unas circunstancias excepcionales, poniendo énfasis en la estabilidad y en la orientación progresista, anticíclica de este gobierno. Como digo yo, seguimos progresando. Me siento bien. Y ahora, ustedes. Las cosas difíciles las contesta Fermín y Luis. Vamos a ver, es evidente que en esta etapa, en esta crisis, Europa, España y Canarias reaccionó de forma distinta a la crisis económica y social que la pandemia generó que la anterior crisis financiera y luego económica. Entonces se impuso la austeridad, los recortes. Se impusieron los hombres de negro y la prima de riesgo. Y en esta ocasión, las autoridades europeas, españolas y canarias hemos aprendido la lección y hemos hecho una política claramente anticíclica. Es decir, justamente cuando la economía privada retrocede, el papel de lo público es paliar las consecuencias de ese retroceso. Y por lo tanto ha habido más recursos a disposición de los gobiernos en esta etapa que en la etapa anterior. Hay deuda pública mancomunada en Europa y hay deuda pública en España y nosotros hemos alimentado muchos nuestros presupuestos de la transferencia corrientes y de capital de otras administraciones europeas y españolas. Hasta tal punto es así que nosotros estos presupuestos anticíclicos y crecientes del cuatrienio lo hemos hecho sin subir impuestos y rebajando la deuda. Es decir, sin subir impuestos, al contrario, este año hacemos una rebaja sensible con este ajuste fiscal del IRPF en el tramo canario. Por lo tanto, tiene mucho que ver la disponibilidad de recursos con la política que ahora se impuso en Europa y en España para afrontar esta crisis. El mundo está patas arriba y no descubro nada. Tenemos un problema global de inflación globalizada y de contención del crecimiento de los grandes bloques económicos. Lo veíamos ahí. Estados Unidos el año que viene tiene una previsión del 1% y la eurozona del 0,5%. Y China de la mitad de lo que suele ser habitual en sus últimos años antes de la pandemia. Es altamente probable que el último trimestre de este año el crecimiento sea negativo en el caso de Alemania y del Reino Unido. Lo anuncian sus propias autoridades. Por lo tanto, el contexto es complejo y nos afecta. Por eso tiene mucho valor que en este contexto de incertidumbres globales, de todas las tensiones que hemos hablado por las razones comentadas, nosotros sigamos creciendo por encima de la media. Es verdad que en su momento caímos más que nadie y nosotros tengamos datos tan relevantes en los registros de parados de 188.000 personas, que es mucho, pero es bastante menos de los años anteriores. Insisto, hay que remontarse a antes del 2008 y eso que la población creció, y también es muy importante los registros de la seguridad social. Y luego están nuestros problemas históricos, estructurales. Esta es una sociedad donde una parte de la población tiene severas dificultades para integrarse y tener oportunidades. Y las políticas públicas palían eso. El ingreso mínimo vital, con sus críticas, hay 26.000 unidades familiares beneficiando, la PCI con sus críticas hay 13.000 unidades familiares, la prestación canaria de inserción, que debe mejorar este tema, tiene un objetivo de seguir avanzando, y esas son medidas importantes. Que el sistema educativo dedique en el presupuesto del año que viene, de esos 2.350 millones de educación,
100 millones a compensar la situación de renta de niños y niñas es muy importante, porque es que el sistema educativo no solo da clases de matemáticas, de inglés o de historia, es que además ayuda a través de los comedores escolares, el transporte escolar, las becas, el material informático. Bueno, indagando en el presupuesto de educación para un debate aquí en el Parlamento, pues cuantificábamos las cantidades que el sistema educativo destina para compensar la situación de renta de los niños y niñas más desfavorecidos. De manera que las políticas públicas son muy importantes para paliar el tema, pero tenemos que reconocer que la renta en Canarias tiene una distribución muy injusta y que tenemos un problema estructural de que un sector de la población tiene dificultades para acceder al mercado de trabajo, a la plena socialización, y ese es un tema que hay que seguir peleando. Ni es nuevo, y aunque el impacto de las políticas públicas pueda atemperarlo, tenemos un problema estructural que reconocemos como un problema muy preocupante. Nos pasa lo que al resto del mundo, desgraciadamente, ¿no? Con algunas excepciones, de que cada vez hay unos pocos muy ricos y unos muchos con dificultades. Y nosotros no somos una excepción a ese mundo, desgraciadamente. Y por lo tanto tienen que ser las políticas públicas, la formación, la educación, la formación profesional, la generación de empleo, y cuando esto no es posible, las políticas de compensación de renta, le hace ingreso mínimo vital, renta canaria de ciudadanía, la que puedan paliar ese grave problema estructural y que nos obliga a mantener la guardia alta siempre, porque estamos ante un problema muy serio, muy humano, aunque los datos de las políticas públicas han logrado contener el crecimiento según los últimos estudios del famoso índice Arope, ¿no? Sobre la inversión territorializada, quería saber si puede detallar qué aspectos incluyen a los 3 millones de euros que recibe la Junta. Sí, la tubería para llevarle agua y el saneamiento y contribuir al saneamiento de la isla. Yo creo que esos son los dos componentes. Que es el único que me sé, como me pregunte por otra isla, no me lo sé. Eso me lo sé porque le hemos prestado un especial cariño, porque era relevante por primera vez en nuestra historia que se insularizara la inversión en nuestra octava isla, que aunque está en la mente de la ciudadanía hay que irlo convirtiendo en realidad. Y este es un acto muy relevante, muy simbólico. 3.188.000 euros, fundamentalmente para un problema severo que tiene, que es el del agua y el del saneamiento. Sobre La Palma, veo que recibe un 7% del total, 126 ¿Quién? millones. La Palma. No sabe cómo a poco vista la situación de la isla. Bueno, pues pocos puedes encontrar por ahí en otras normas presupuestarias. Nosotros, con el nivel de competencia que tenemos, el único territorio... Bueno, te pongo un dato para poner en evidencia la apuesta por La Palma. La Palma tiene 126 millones de euros insularizados y Lanzarote 125, y Lanzarote duplica la población de La Palma. Ahora tenemos que explicar esto en Lanzarote, y es porque hay una parte del capítulo 6 y 7 que está ahí, de las medidas, y luego hay 100 millones de euros en una bolsa. La idea es que este año el presupuesto autonómico tiene 160 millones para La Palma, 60 millones nominados en capítulo 1, 2, 4, 6 y 7, y cada departamento lo explicará, y 100 millones de una bolsa para responder a los requerimientos de la reconstrucción. 160 millones es 4 veces más, por ejemplo, de lo que consigna la ley de presupuesto del Estado, teniendo el Estado, yo creo que bastante más responsabilidades en el proceso de reconstrucción con las emergencias y con las reglas en la mano, ¿no? Sí. Estoy buscando el pantallazo de la situación económica, porque el 12 es en España, no en Canarias. Claro, es decir, nosotros aquí en las previsiones que hacemos es esta, 17,6% para el 23 si las cosas siguen marchando, y es el 12,7 es a nivel español, ¿no? Ahí lo tiene, 12,2 tiene la tasa de paro
en España. Aquí sería 17,6. ¿Y me dijiste otra cosa? Ah, bueno, primero está entregado al presidente del Parlamento, ahora los grupos parlamentarios acceden al texto de la ley. Es evidente que pueden ejercer sus derechos con la máxima libertad. A mí me parece difícil presentar una enmienda a la totalidad de este presupuesto. Yo que tengo algunos trienios, no muchos, pero algunos, y hemos presentado enmiendas a la totalidad a algunas leyes de presupuesto, pues no va a ser fácil, ¿no? No va a ser fácil hacerlo, pero habrá que preguntarles a ellos cuando la estudien. Es verdad que tienen primero que ver los datos y luego dialogaremos como siempre en el proceso. En las enmiendas a la totalidad lo que trataremos es poner en evidencia que no se justifican si las hubiera y ganarles. Y en las enmiendas parciales, dependiendo de su naturaleza, las evaluaremos, escucharemos y decidiremos, ¿no? Casi siempre hemos sido más generosos que otros. Yo, como he llevado aquí mucho tiempo en la oposición, a mí me han aceptado siempre menos enmiendas de las que he aceptado yo luego como consejero de Hacienda y lo tengo documentado. Hablamos que también de los 154.000 contribuyentes en esta comunidad y con las tablas comparativas con Madrid y con Andalucía. Nuestra realidad es más ilusionante para venir a invertir, es más atractivo. Bueno, primero, nosotros en materia fiscal mantenemos el diferencial fiscal Canarias-resto de España y Europa intacto, que es una conquista histórica y muy relevante. Y se produce primero en la imposición indirecta, donde nuestro tipo general es del 7%, y el tipo general en el resto de España y en Europa está entre el 21 y el 23%. ¿Eso está intacto? No, eso no se toca. Y luego tenemos figuras del impuesto de sociedades a través del REF que permiten en determinadas actividades y circunstancias acogerse a incentivos a la inversión, que está la reserva, la deducción, la zona especial. De manera que tenemos un diferencial fiscal muy importante que no se toca. El IGIC es por supuesto, nadie tiene una imposición indirecta como nosotros, nadie en Europa. Insisto, el tipo general del 21 y en algún lugar del 23%, un tercio de la imposición indirecta, y además nuestra imposición indirecta tiene cosas que no tiene nadie tampoco. El 95% de los componentes de la cesta de la compra tienen IGIC cero. El gas tiene IGIC cero. Los combustibles tienen IGIC cero. Los consumidores eléctricos, el 96% tiene IGIC cero. Y eso no existe en ninguna otra parte. La cantinela de la derecha la hemos visto como se produce. Hemos visto Reino Unido, ese discurso irresponsable para favorecer a las minorías, el resbalón, no, el taponazo que se ha dado la Liz Truss en el Reino Unido. Que la iban a invitar aquí a explicar las cosas en España, pero ahora tendrán que invitarla si viene de vacaciones, ¿no? Porque como primera ministra no va a venir, ¿no? De manera que el IGIC en Canarias es un diferencial fiscal muy importante. Y además se da la circunstancia de que el 52% de los rendimientos del IGIC son de los ayuntamientos y de los cabildos. Y yo lo que le he dicho a los demagogos que hablan de esto, que se sienten con la FECAN y la FECAI y que vengan y me propongan renunciar al 30% de los rendimientos del IGIC. Porque aquí no dicen lo mismo en los ayuntamientos y en los cabildos los que aquí enarbolan ese tema. Nosotros el IGIC no lo vamos a tocar. O lo tocaremos como hemos hecho de forma selectiva. En La Palma lo eliminamos para las transacciones de la gente afectada. En la pandemia para todo el material sanitario. Pero esa rebaja generalizada no la aceptan los ayuntamientos, no la aceptan los cabildos y no la aceptamos nosotros porque esos recursos son para la sanidad. No hay ni un solo euro de recursos públicos que no vuelva a los ciudadanos. Ni un solo euro. Cada recurso público que las administraciones recaudan con las reglas fiscales, insisto, con un diferencial fiscal muy importante, vuelven a los ciudadanos. De manera que donde podíamos compararnos, nos hemos comparado y hemos sido, nosotros los ajustes fiscales desde el principio de la legislatura lo hemos hecho de forma selectiva, quirúrgica, sobre los sectores vulnerables. Combustible, La Palma, material sanitario, ahora IRPF, dejando en evidencia
a los que aprovechando el rebumbio de la inflación, lo que han hecho es bajarle los impuestos a los ricos, que es lo que ha hecho Madrid y Andalucía. Le bajan 5.000 euros a los ricos y 80 a los necesitados. Bueno, esto sí que no lo haremos nosotros. No tocaremos el impuesto a los ricos, lo mantenemos en todos sus términos y por lo tanto la rebaja fiscal que hemos hecho del IRPF, que es la que ha estado en el gran debate, nosotros hemos esperado nuestro tiempo, hemos esperado el momento de que el gobierno promoviera la ley de presupuestos y ahí están los datos de ese ajuste del IRPF a sabiendas de que los problemas de la inflación no se resuelven en el Boletín Oficial de Canarias y tampoco en el Boletín Oficial de España. Se ayuda, se palía. Los problemas de la inflación son estructurales, globales, internacionales, complejos. Y hay que hacer cosas. Por ejemplo, intervenir los mercados, que no dicen ni una palabra. Por ejemplo, que paguen impuestos los más ricos, especialmente las eléctricas y la banca. ¿Qué dicen las derechas canarias sobre los impuestos a las eléctricas y a la banca? Esta semana los resultados de beneficios son vergonzosos. Sin crear un puesto de trabajo, sin mover un papel, aprovechándose del momento de la crisis, los resultados son 1.000 millonarios de las eléctricas y de las ¿cómo se dice? La banca. Y ahí la derecha ni pío. En fin, la cantinela de siempre. Ya tenemos el ejemplo de la bajada generalizada con la ex primera ministra del Reino Unido, que se ha retratado, y con ellos a todos los que piensan como ella, ¿no? ¿Sí? Bueno, no conozco la información de detalle, pero no se podrá, Marruecos no puede decidir con aguas que no sean suyas. Supongo que con las suyas pues hará lo que considere. Pero en principio, si entran aguas internacionales, no lo puede hacer, o lo puede hacer como el resto de los países. Por supuesto no puede entrar en aguas canarias y en aguas, por tanto, españolas. Y no conozco el detalle de la información, porque estos son unos artistas para confundir. Los mejores del mundo, ¿eh? Analizaré esa información y te daré mi opinión, no vinculada evidentemente al proyecto de ley, pero mucho me temo que será de la misa a la mitad, ¿no? Casi siempre, ¿no? Sobre el presupuesto, le escuché hace un par de semanas en el Parlamento decir que le preocupaba el gasto estructural de la comunidad Sí. autónoma y veo que el personal sube un 30%. ¿Y la marcha esta? A la calle. Yo digo que entra. Qué gracioso. Sí, sí. Gasto estructural, gasto coyuntural. Sí. ¿Hasta dónde está la capacidad de límite de Sí. la comunidad autónoma en personal? Hombre, yo creo que la obsesión de este departamento y a partir de ahí del gobierno y de las decisiones del Parlamento ha sido concentrar una parte importante de los incrementos en las inversiones. Ven ahí el crecimiento medio del 11,90 del capítulo 6 y 7, un 27,18%. Es decir, hacemos un gran esfuerzo para aumentar el capítulo 6 y 7, porque el capítulo 6 y 7 influye en las infraestructuras, en los servicios y tira del crecimiento, de la demanda y del empleo, y ese esfuerzo es más que notable en los 4 años y lo es en la ley del próximo año. Hay una parte del gasto que se consolida en capítulo 1 que es producto de decisiones que se han tomado en el orden español y que nos vinculan. El salario de los trabajadores públicos. Este año hay que hacer una paga extra de 1,5, que nos cuesta en torno a 50 millones, ¿no, Luis? 50, 60, y el próximo año se consolida ese 1,5 más 2,5, un 4%, y por lo tanto eso lo van a cobrar todos los trabajadores públicos, menos los miembros del gobierno que nos autoexcluimos. Por lo tanto, y eso tiene, para que te haga una idea, un coste aproximado entre eso y la Seguridad Social, porque cuando la Seguridad Social también, de unos 172 millones de euros más. Y nosotros hemos hecho un esfuerzo por mejorar las plantillas de sanidad y educación, porque otros las recortaron. Es decir, yo no creo que tengamos un tamaño del sistema educativo y el sistema sanitario que no aguante la comparación con otras latitudes de España y Europa. Al contrario, estamos alcanzando y consolidando niveles de gasto público comparables al resto de España y al resto de Europa.
¿eh? Sé que para algunos, esos que tienen los colegios de los chiquillos asegurados y la sanidad privada asegurada, esto les chirría, pero al común de los ciudadanos tiene que saber que un dispositivo sanitario y educativo bien dimensionado en sus capítulos 1, que son claves, no es lo único, pero son claves en los servicios públicos, es buena noticia para los derechos de la mayoría, que nosotros nos gobernamos para toda Canarias y para todos los sectores, pero de manera especial enfatizamos a los sectores, a la mayoría social. Y por lo tanto yo creo que es soportable este capítulo 1. Hay que ser riguroso. Nosotros necesitamos crecer el aparato de la administración. Hemos crecido en sanidad y en educación, bastante menos en la administración general, pero no porque no queramos y no lo necesitemos, sino porque las reglas son de otra naturaleza y se avanza a un menor ritmo. Nosotros precisamos mejorar el dimensionamiento de las estructuras para poder ejecutar las inversiones. Es que eso no se ejecuta solo. Es que no es lo mismo gastarse 7.000 millones que 10.000. Es que 10.000 son 3.000 más, 3.000 millones más y por lo tanto más complejo. De manera que yo creo que hay que crecer con moderación y este 30% va acorde con el crecimiento del gasto público y yo creo que se recuperan ratios que eran de justicia, especialmente en el sistema educativo, ¿no? Nos podemos permitir una sanidad y una educación de este dimensionamiento como la tienen otros. El asunto es que es en esta etapa, curiosamente, donde se ha consolidado esa respuesta y no en etapas de vacas gordas, ¿no? Por eso hay poco margen, ¿no? Para la crítica. Para la crítica fácil, la demagogia, la simplificación, el invento, para esto siempre hay margen. Pero para, con rigor y alternativas, cuestionar lo que hemos hecho en materia presupuestaria, no lo tienen fácil, nada fácil. La situación de Europa, la situación del Reino Unido, problemas energéticos, Alemania, la invasión de Ucrania, el resultado electoral de Italia y el resultado ayer de Brasil, ¿puede influir en la economía mundial en el corto plazo? Todo lo que pasa en el mundo influye. Nosotros estamos insertos en la economía internacional y además tenemos un sector absolutamente dependiente de Europa y de los mercados europeos y de las condiciones de vida de sus ciudadanos. Tenemos el turismo como principal actividad, por cierto, actividad que está respondiendo extraordinariamente bien en este momento y por lo tanto lo que pase en Europa nos va a afectar. A mí me pareció una mala noticia lo de Meloni porque es una fascista y me pareció una buena noticia anoche lo de Lula porque me parece un demócrata. Entonces, la política internacional da alegrías y disgustos, ¿no? Últimamente en Latinoamérica yo me llevo... Hoy yo estuve, hasta que teníamos los datos definitivos, viendo los medios de comunicación, fundamentalmente en las teles, y hay malas noticias y buenas noticias. Yo creo que lo de Italia es una malísima noticia y lo de Brasil es una buena noticia. Habrá gente que diga justo lo contrario, por eso somos distintos, ¿no? Y hay opciones. Pero lo que pasa en el mundo nos afecta y estamos preocupados. Yo el otro día escuché durante casi 40 minutos una conferencia de prensa con traducción de una entrevista, más que una conferencia de prensa, de Putin, ¿no? Y a mí me inquietó. Así, el lenguaje de Putin a mí me inquieta. Y las acciones de Putin me inquietan más. Y yo creo que eso está ahí. Es decir, yo estoy siguiendo los movimientos del ejército norteamericano y de la OTAN. Estamos en un momento difícil. Hacía 80 años que no teníamos este nivel de tensión e inseguridad que estamos viviendo en Europa, en una guerra ahora localizada en Ucrania, pero que nunca sabes cómo puede evolucionar. Y es evidente que cuando hablamos de este presupuesto lo hemos contextualizado en los análisis globales y en los riesgos globales y luego también en los análisis más locales y en los riesgos locales. Tenemos un mundo muy complicado y luego los pronósticos se hacen casi por semanas, ¿no? Es decir, las cosas van bien en el turismo en Canarias, los datos son muy positivos, los resultados son positivos hasta el momento. Hay un 30% más de plazas de avión disponibles que en el 19. Eso está bien, pero nunca se sabe lo que puede pasar, ¿no? Luego, un recrudecimiento de la escalada bélica en los términos que se amenazan sería terrible para la humanidad y, por tanto, para la economía, ¿no? Esperemos que nunca veamos eso, ¿no? Con respecto a educación, no veo el dato, asumo que no se llega al 5% del PIB. Sí,
Pero se aproxima bastante, ¿no? Porque yo no tengo, yo no lo he hecho. ¿Tú lo has hecho, Fermín? ¿Tú lo sabes? Bueno, si cogemos en el escenario pesimista de El 1,3. incremento del PIB, estaríamos en el 4,94. Si cogemos el escenario central, estaríamos en el 4,8. O sea, depende del escenario que cojamos para comparar el PIB, ¿no? Porque la cantidad del incremento de educación es muy alto. Parece que al final son 2.300 millones, pero claro, si coges 49.000 millones de PIB o coges 47.000 millones de PIB, pues te da un resultado diferente, ¿no? O sea, ahí andamos, ¿no? Nosotros cogemos el 1,3, lo he dicho con claridad. El Gobierno ha decidido que la previsión de crecimiento del PIB del 23 sea el escenario más conservador, más moderado del 1,3. Y así hemos calculado los ingresos. Y por lo tanto, el PIB del próximo año, este Gobierno lo que lo hace es sobre la base del 1,3. El tema del desempleo y la inflación, aceptamos la hipótesis, digamos, central, pero aquí el 1,3. Y luego el esfuerzo en sanidad y en educación. Aquí, yo hago esto aunque les moleste a algunos, no me refiero a ustedes, a la oposición. Yo tiro para atrás con la moviola. A ver, ¿qué hicieron ustedes en épocas buenas, no? Y entonces la foto es terrorífica. Y me comparo con el resto de España. Con el resto de España hay que compararse. No te vas a comparar tú con los finlandeses ni con Kenia. Son referencias distintas, legítimas y respetables, pero nosotros nos comparamos con nosotros mismos y los antecedentes y la historia, y nos comparamos con los homólogos. Y bueno, y en estos 4 años nosotros aguantamos la comparación, y eso que hemos tenido algún problema por encima de la media. Por ejemplo, la caída del PIB el año 20 solo nos supera, desgraciadamente para ellos, Baleares. El resto, la mitad que nosotros. El Thomas Cook fastidió el sistema turístico del Levante, de Baleares, y a nosotros. El volcán, a los palmeros y al conjunto de los canarios. Es decir, nosotros hemos tenido un plus de gravedad en las cosas que nos han ocurrido, y este Gobierno ha resistido a lo ordinario y a lo extraordinario. Y los datos son incontestables. Bajando impuestos y reduciendo la deuda. Sin demagogia. Nosotros no decimos cosas que no haríamos. Bueno, decimos lo que dijimos. No opinamos sobre la pandemia porque no lo sabíamos, ¿no? Cuando nos presentamos a las elecciones del 19. Pero hemos hecho, algunos tenemos la historia que tenemos y decimos en la oposición las mismas cosas cuando estamos en el gobierno. Y no como otros, que dicen una cosa en la oposición y lo contrario cuando están en el gobierno. Estos de las derechas canarias, cuando estaban en el gobierno, lo que hicieron fue subir impuestos y recortar los servicios públicos. Y eso está ahí. Eso está ahí. Es verdad que el contexto era distinto, sí, pero subieron impuestos y recortaron derechos. Nosotros no tocamos los impuestos o los bajamos de manera selectiva y quirúrgica, y aumentamos los recursos para la sanidad, para la inversión o para el turismo o la agricultura. Y los datos son incontestables, sin aumentar la deuda de esta comunidad, aunque les pese. A algunos les gustaría que las cosas fueran peores para poder medrar, pero ya se lo digo yo allí. Ustedes, los que sigan el Parlamento, que no creo que sean muchos, pues saben que esto yo se lo digo a los de la oposición. Los datos son los datos, y por lo tanto nosotros vamos a mantener este rumbo, esta orientación. Cerraremos esta legislatura con un gobierno a 4, con estos datos que hemos dado y con esos resultados. Y luego están los 188.000 parados y los afiliados a la Seguridad Social y el crecimiento. Total, sin echar las campanas al vuelo y teniendo en cuenta esas incertidumbres globales y locales que tenemos que nos afectan, ¿no? Sin duda ninguna. Si no hay nada más, muchísimas gracias, buen día, y que mañana descansen, si es que los dejan, que no lo sé.